El 3 de agosto de 1960 al 16 de enero de 1962, el presidente dominicano se llamó Joaquín Balaguer. Había sido el último presidente títere de Trujillo, que había seguido, vicepresidente, había seguido como presidente a la muerte del dictador, del que él dijo que era vicepresidente, designado por el mismo Trujillo. El 18 de enero de 1962 hasta el 27 de febrero de 1963, gobernó la República Dominicana un llamado Consejo de Estado que presidió un llamado Rafael Filiberto Bonelli Fonder, socio de Trujillo desde su ascenso, luego en desgracia con Trujillo, pero vuelve como senador de Trujillo y vicepresidente de Balaguer 15 días en el mismo 1962. El 27 de febrero de 1963 hasta el 25 de septiembre de 1963 fue presidente Juan Bosch y Gaviño. Ganó, ese sí ganó, pero prometiendo borrón y cuenta nueva a los trujillistas. Sabía que lo iban a derrocar y no se preocupó. Luego del golpe, el coronel, héroe de la República, Fernández Domínguez, le propuso un contragolpe y el presidente Bosch, derrocado, le dijo que no. El 26 de septiembre de 1963 hasta el 23 de diciembre de 1963 nos dirigió un triunvirato golpista. Los que le dieron el golpe a Juan Bosch, Estados Unidos, las Fuerzas Armadas, la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas, designaron un triunvirato que en un principio presidió Emilio de los Santos, producto del golpe a Juan Bosch, ¿verdad? Emilio de los Santos, por cierto, renunció cuando el ejército, probado 1000 veces, asesinó a los guerrilleros de Manuel Aurelio Tavares Justo, luego de que se habían entregado. El 23 de diciembre de 1963 hasta el 25 de abril de 1965 fue presidente el señor Donald Riz Cabral, que había sido vicepresidente del Consejo de Estado de Bonelli, y que sustituye a Emilio de los Santos, que por lo menos tuvo la decencia de renunciar cuando el asesinato a Manolo y a sus compañeros, pero que todos eran golpistas, ¿verdad? Ninguno de esos ha ganado elecciones nunca. Bueno, el 25 de abril de 1965 hasta el mismo 27 de abril de 1965, en medio de la Guerra Patria de abril, nos dirige José Rafael Molina Ureña, presidente de la Cámara de Diputados, ante la ausencia del presidente Juan Bosch, derrocado, del derrocado vicepresidente Segundo González Tamayo, y ante la ausencia también de Juan Casanova Garrido, presidente del Senado. A los 3 días, José Rafael Molina Ureña tuvo que exiliarse. Pero ¿quién viene como presidente el 1 de mayo de 1965 hasta el 7 de mayo de 1965? Pedro Bartolomé Benoit, que lo puso ahí Estados Unidos para que firmara una carta que ya Estados Unidos tenía hecha a nombre de él, en la que supuestamente Pedro Benoit y los militares pedían la intervención militar de los Estados Unidos, porque los constitucionalistas, ya dirigidos por Camaño, habían vencido a las Fuerzas Armadas regulares, cobardes que cuando encuentran gente del pueblo dispuesto a pelear con ellos no son tan guapos. Y entonces pidieron que Estados Unidos viniera a ganarle a los constitucionalistas, porque ese Pedro Benoit y sus militares no pudieron. El 4 de mayo de 1965 hasta el 3 de septiembre del mismo 1965, el presidente fue el coronel Francisco Alberto Camaño de Ño, único presidente legal en todo este medio, designado por el Congreso Constitucional.
ante la ausencia de todos los que estaban en la línea sucesora. El 7 de mayo de 1965 hasta el 30 de agosto de 1965, compitiendo con el gobierno constitucional del presidente Camaño, se autoproclaman presidente las Fuerzas Armadas en la persona de un general que nunca pasó por ninguna academia, Antonio Inver Barrera, el famoso Inver Barrera de la operación Limpieza en la zona norte del distrito, en la que las Fuerzas Armadas, con la invasión militar norteamericana, salió a eliminar lo que quedaba de los constitucionalistas, después que los constitucionalistas habían firmado el acuerdo de paz y estaban desarmados. Salieron a asesinarlo tranquilito. Esos son los acuerdos de paz de estos golpistas, en todas partes, ayer y hoy. Bueno, el 3 de septiembre de 1965 hasta el 1 de julio de 1966, el presidente provisional se llamó Héctor García Godoy, quien tenía la encomienda de preparar elecciones, porque si no, Estados Unidos no se iba después de la guerra del 65. Otra vez, la invasión de los Estados Unidos define. Y así llegamos al 1 de julio de 1966. Que ustedes saben quién gana. Pues los otros candidatos no podían salir a hacer elecciones. Solo hacía solo salía a hacer campaña el doctor Joaquín Balaguer. Y si no ganaba él, los militares norteamericanos no desocupaban la República Dominicana. Y ganó, oh sorpresa, Joaquín Balaguer. Ganó Balaguer en el 66 con unas elecciones, el país ocupado militarmente por una potencia extranjera. Ganó Balaguer en el 70, en el 1970, que se quedó con los militares en las calles, matando abiertamente a los opositores y con banderas del Partido Reformista colgando sobre sus fusiles. En el 1974 vuelve y se reelige el doctor Joaquín Balaguer. Ganó en el 74. Y vienen las elecciones del 1978, donde Antonio Guzmán sí gana. Pero también son fraudulentas las elecciones. Tiene que dejarle la mayoría en el Congreso al saliente doctor Balaguer y su Partido Reformista, que era la forma del saliente gobierno asegurarse de que la justicia no los persiguiera. En el 1982-1986 llega al poder Salvador Jorge Blanco. Uno quiere creer que Jorge Blanco sí ganó. Era un humanista, era el autor de las leyes que iban a legalizar la política de izquierda, los que la quisieran. Fue el autor de las leyes que permitieron el retorno de los exiliados. Pero el señor Bienvenido Peinado, el señor Jacinto Peinado, del Partido Reformista, senador por la capital, luego vicepresidente también, murió diciendo que Jorge Blanco había ganado con fraude. Yo no tengo que creer en Peinado, para descanse, pero es la historia de todas las elecciones, ¿verdad? De todas maneras, si Jorge Blanco pudo haber ganado en el 82, en el 86, cuando termina su periodo y deja la presidencia, y de paso pierde su partido, ustedes saben qué quedó en la historia moral, personal, política del PRD de ese entonces y el presidente Jorge Blanco. El fraude más, eso no tiene calificativo para no usar malas palabras. El peor fraude que se pueda conocer en unas elecciones en un país. Jorge Blanco hace fraude para que su propio partido pierda, para que Jacobo Masluta no sea presidente de la República, y hace fraude para que vuelva Joaquín Balaguer.
Jorge Blanco pensaba que su compañero Masluta lo iba a meter preso. Y por cierto, después lo metió Balaguer, lo encarceló Balaguer, perdón la palabra, metió. Y murió Jorge Blanco sin que mucha gente recordara que él había sido presidente. Vuelve Balaguer en el 86, y díganme algo, Balaguer ganó en el 90, 1990-94. Le hizo fraude a Juan Bosch, aunque los PLDistas de Juan Bosch hoy sean los primeros en no querer que usted les recuerde eso. No ganó en el 94. Balaguer vuelve y se reelige en el 90, perdón, le hizo fraude a Juan Bosch. Balaguer vuelve y se reelige en el 1994. Ganó. Le hizo fraude a Peña Gómez. Eso está claro. Lo que pasó ahí es que Peña Gómez tuvo poco apoyo porque los sectores más radicales de la sociedad no iban a salir a matarse para que el PRD volviera. El PLD quería cobrarse lo que ellos decían que Peña Gómez y el PRD le debían, que en el 90 no salieron a matarse contra el fraude que Balaguer le hizo a Juan Bosch. Y entonces, ¿cómo resolvió el PLD eso? Apoyando a Balaguer en el 94. Balaguer se queda otra vez. Se logra que se rebaje ese periodo después de una mínima lucha del doctor Peña Gómez. Y las próximas elecciones serían en el 96. ¿Quién gana ahí? El Partido Reformista, que ya se había reconciliado con Juan Bosch y el PLD, termina apoyando al doctor Leonel Fernández en 1996. No hubo fraude en las elecciones del 96 en la República Dominicana. Parecería que ganó el PLD. Bueno, ganó con menos de un punto de diferencia, unido al partido de gobierno saliente, Partido Reformista y doctor Balaguer, contra el PRD que llevó al doctor Peña Gómez. Usted dirá, bueno, pero con medio punto que ganara, ganó. Sí, pero yo solo conozco a una persona que le tocó falsificar 300 actas de nacimiento en el 1966 para que sacaran cédula dominicana. 300 personas que ya tenían cédula, votaran varias veces, o algunos extranjeros que no tenían derecho a cédula en la República Dominicana. Eso es uno que yo conozco, un pariente mío. Imagínense si 1000 PLDistas, reformistas, hicieron eso. De hecho, es muy famoso el cuento en el que los reformistas le decían a los PLDistas, no se preocupen por los fraudes, que de esa parte no sabemos nosotros. El doctor Leonel Fernández gobernó hasta el año 2000, en que parece que ganó el señor Hipólito Mejía. Ahora bien, en el 2004, ustedes saben cómo entregó Hipólito a Leonel, que por cierto fue el que volvió. El PLD tuvo que hacer, el doctor Leonel Fernández en ese entonces tuvo que poner un equipo militar al frente de cada recinto electoral para proteger esas mesas. Y a las 12 de la noche del 16 de mayo del 2004 se presentaron a la Junta el Monseñor Núñez Collado, el embajador de los Estados Unidos, a decirle a la Junta, tengan cuidado. Así son las elecciones en mi país. Leonel vuelve en el 2000, en el 2004 hasta el 2012. Ahora bien, reelecciones de un presidente estando en el poder. Bueno, eso, recuerden en el 96. En el 2012 llega Danilo Medina. Ustedes sabían que Danilo Medina le hizo fraude hasta en la propia convención interna para ganar la candidatura del PLD a un señor que se llama José Tomás Pérez. Que José Tomás Pérez, si usted se lo pregunta, porque ahora está comiendo con Danilo, no lo va a recordar, pero esa es la historia. Como diría un amigo mío, profesor muy querido, yo puedo decirlo, yo estaba ahí. Yo estaba en algunas mesas electorales, de la convención interna me refiero,
que fueron llenadas por paquetes con votos que estaban en blanco, y los presidentes de la mesa lo marcaron por Danilo para que le ganara la candidatura interna a José Tomás. Así llega Danilo. Para no meterme en cosas muy profundas sobre los financiamientos electorales de todos o casi todos los presidentes que ganan en la República Dominicana. ¿A quién le deben los miles de millones de pesos que gastan en sus campañas? ¿Cómo se los reponen a esas personas o a esos sectores que les financian esas campañas tan costosas, tan sucias, tan caras? ¿De dónde se devuelve ese dinero? Bueno, y así estamos en el 2020. Vueltas al globo, felicidades a los agraciados. Cada uno de ellos sabe cómo ganar aunque gane de verdad, o cómo ganar aunque haya perdido. Que Dios los coja confesados a todos, por lo menos hasta que nosotros podamos construir los de abajo, nuestras verdaderas opciones. Muchas gracias.